Sosa Sosa está con nosotros desde Alemania. Allá se preparan para darle un adiós a la Merkel, pero no vamos a hablar de eso, Diego, aunque tú siempre nos haces tus aproximaciones interesantísimas, políticas, geopolíticas, pero aquí estamos pendientes en si pagamos deuda o ahorramos. Tenemos un debate aquí, Nelson y yo. Él está loco por ahorrar y yo le digo, pero paga tus deudas. Mentira. Adelante, Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Tú sabes que Nelson no tiene deudas. No. Nelson lo que tiene es mucho dinero guardado por ahí. Nelson está muy bien. Esta pregunta viene porque la semana pasada hablamos de cómo salir de las deudas. Enseñé mi método de 5 pasos y vino una pregunta. ¿Y si me llueve? ¿Tú sabes lo que es cuando a uno le llueve en República Dominicana? Sí, le cae una cosita a uno. Una cosita. Y depende de la cantidad de agua que uno le caiga, uno dice, por ejemplo, me cayó un aguacero, eso que entró la paca, ¿verdad? Claro. Pero si es una harinita, eso es un poquito de agua que entró, eso es un poquito de dinero. Entonces la gente quiere saber si le llega un poco de dinero, ¿qué hace con él? Si mejor lo ahorra o lo guarda o si mejor paga deuda. Yo digo que depende de varias cosas. Primero, en este momento, más que nunca, no podemos quedarnos sin liquidez. O sea, el que no tiene liquidez, mejor que no esté pensando en adelantarse a pagar deudas. Estamos hablando de deudas organizadas. O sea, yo tengo una deuda, por lo regular una deuda de tarjeta de crédito, la debo convertir ya en una deuda de un préstamo personal para pagar menos, etcétera. Eso lo vimos la semana pasada. Lo que me refiero es que si yo tengo una deuda y la estoy pagando mensualmente, entonces entra un dinero, yo no debo estar pensando en darlo de una vez porque me quedo sin liquidez, y al quedarme sin liquidez, lo primero que va a pasar es que cuando llegue un momento que me haga falta dinero, me voy a endeudar nuevamente. Y comienzo endeudándome por la tarjeta de crédito, que es demasiado cara. Cuando vengo a reaccionar ya he pagado demasiado dinero. Entonces lo primero es no quedarse sin liquidez ante cualquier cosa. Porque como decía don Nelson en su artículo de hoy, ser libre o morir. Y no tener liquidez es casi morir. Claro, es cierto. Pero tiene su ventaja, Diego, tener ahí su clavito, porque si el gobierno dominicano tiene cierta soltura ahora, con un préstamo en dólares, 140, 144, que no se utilizó, claro, se van a pagar intereses, pero lo está usando ahora para comenzar el año bien. Es decir, que es positivo también esos clavitos, tener su deuda y no pagarla. A eso es que me refiero, o sea, tiene que tener usted su liquidez. Por ejemplo, Alemania está pensando ahora en volver a endeudarse. Hace 7 años que estaba con el cero negro, o sea, no tenía deuda nueva, y ahora con la pandemia y con todo el dinero que ha tenido que soltar para crear empleos, no para crear, sino para mantener empleos, que ha sido la diferencia entre cómo enfrenta la situación Alemania y otros países. Alemania se ha dedicado a tratar de que las compañías no cierren, a tal punto que el año pasado quebraron la mitad de las compañías que quiebran normalmente en un año. Eso no quiere decir que cuando se reactive la economía esas compañías van a seguir vivas. Eso puede ser que quiebren como quiera, pero se han dedicado a que trate de que los empleos no se destruyan, que es lo principal. En República Dominicana vemos que ayer dijo nuestro ministro que el 29% de lo que entra en impuestos se va a pagar de intereses de deuda. Y si usted dice, y tenemos por otro lado el 4% del Producto Interno Bruto que se va a utilizar para la educación, eso quiere decir otro 30%. ¿Qué queda para pagar salarios, para salud, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí, cuando hago la referencia a Alemania, lo que quiero decir es, Alemania tenía su clavazo, no clavito, no, su clavazo. O sea, tenía dinero guardado, tenía deuda que podía tomar y no la tomaba, eso quiere decir un crédito guardado, y es lo importante de tener toda esa flexibilidad. República Dominicana la atrapó en un momento de un Producto Interno Bruto bajando, la atrapó en un momento que tenía comprometido ya el 50% de su Producto Interno Bruto como deuda, ya no tenía para dónde tomar, o sea, no tenía ni ahorros, ni mucho menos tenía de dónde tomar prestado, por decirlo así, porque la holgura no estaba. Entonces, en caso de que tú en tu casa tengas esa lloviznita, ese dinero que te entra, te llegó ese dinero y dices, ¿qué hago? ¿Pago deuda o ahorro? Lo primero es no te quedes sin liquidez, o sea, ahórralo, conviértelo en capital, tenlo ahí en un momento, en un lugar donde tú puedas decir, me llegó un mes caro, se enfermó alguien, pasó algo, tengo ese dinero ahí. Y
con una parte sí puedes pagar deuda, empezando como hablamos la semana pasada, por la deuda más cara, la deuda aquella que de tarjeta de crédito o con los informales, salir de eso. Diego, pero no dejar de tener ese clavito. En 30 segundos, Diego, en esa lógica, la tarjeta, yo pago el saldo al corte aunque tenga todo el dinero y guardo eso. ¿Qué tú recomendarías brevemente? No te entendí, que saldas al corte aunque tengas el dinero, ¿cómo así? Yo puedo pagar todo lo que debo a la deuda, pero tú sabes que el saldo en un momento es menos. Se paga un porcentaje. Si pago ese porcentaje, teniendo el dinero, o me pongo al día con la tarjeta. ¿Si pagas el mínimo o te pones al día? Sí, el mínimo, pago mínimo. El pago mínimo que me refiero. Nunca mínimo. Siempre paga todo a la tarjeta, porque además de todo, si pagas el mínimo, estás financiando el todo. O sea, si cogiste, por decir un número, 10,000 pesos, lo puedes multiplicar por la cantidad que quieras. Cogiste 10,000 pesos, si pagas 2,000, que tal vez es el mínimo, vas a estar pagando financiamiento por los 10,000. Y financiamiento caro, no hay necesidad. Sí. Estás financiando la tarjeta de crédito por más de 2 o 3 meses, lo ideal es ir a tomar un préstamo de consumo y convertir esa deuda en una deuda más barata. No, para ayudar a la gente, porque eso hay que ahorrar, de tener un dinero, puede llevar a ese tipo de decisión. Yo pago el mínimo y me quedo con el resto. Diego, gracias. Gracias, amigo. Siempre a sus órdenes, nos vemos la próxima semana. Danos los puntos del contacto en 10 segundos. Diego Sosa en Instagram, en Facebook y en YouTube. Mi canal de YouTube está caliente. Y correo electrónico diego@diegososa.info. Bueno, gracias Diego. El miércoles nos vemos. Hasta el miércoles.